Hola, espero que estén bien. Ha sido algo de tiempo desde nuestro último video de Hobbes y espero poder retomar ahora una rutina un poco más regular. Sigo adaptándome al nuevo entorno y bueno, todavía el micrófono sigue en un estado medio primitivo, pero tendremos que hacer que funcione. Hoy quiero hablar un poco sobre David Hume y su pensamiento. Si bien los temas por los que es más famoso son el escepticismo y la religión, quiero tratar un poco más el escepticismo que la religión en este video y producir un segundo video de acompañamiento que trate con los temas de religión y libertad y cómo él vincula la influencia newtoniana, el determinismo, con una visión compatibilista de la libertad. De momento, acá quiero presentar un poco el proyecto de Hume, introducir sus ideas de un modo más general para que podamos tener esa discusión más a fondo en el futuro. Entonces, comencemos con David Hume y su Inquiry Concerning Human Understanding, que vamos a decir simplemente podemos decir, su investigación al entendimiento humano. Este libro es probablemente su libro más famoso hoy en día. Presenta una visión muy sintética de sus ideas más generales, porque el primer trabajo más importante que produjo, es el Tratado sobre el Entendimiento Humano, es realmente un mamotreto que comenzó a escribir a los 23 años. Yo tengo 24, así que parece que tengo que empezar a ponerme las pilas si es que quiero hacer una vida en este rubro. Todavía queda tiempo, espero. A los 23 años entonces comenzó a escribir este tratado en 6 volúmenes, en los que cubrió muchas de las ideas por las que sería más reconocido, pero tomó su distancia a medida que envejeció y sentía que había ciertas partes que no había desarrollado muy bien y que habían quedado muy expuestas a los ataques de sus enemigos. Y esto es considerando que censuró mucho de lo que era más controversial, especialmente las partes de los milagros que él rechazaba y rechazaría durante toda su vida. Pero eso no fue suficiente, esa autocensura, él usó una palabra muy fuerte para la publicación, usó el término castración para cómo se mostró el trabajo al público. Y a pesar de que hizo este trabajo para prevenir controversias, no fue suficiente, porque lo que ya estaba incluido ahí bastó para ganarle la fama de un sujeto ateo y escéptico, algo que incluso en este siglo XVIII, que era más libre, no lo dejó sin pagar las consecuencias. O sea, nunca pudo tener un trabajo académico, por ejemplo, ni en la Universidad de Edimburgo ni en la Universidad de Glasgow, porque cada vez que se abría un espacio y él quería postular, sus enemigos decían: ¿cómo van a dejar que este ateo se encargue de la educación? Y bueno, nunca pudo conseguir un trabajo académico, principalmente a la fama, o exclusivamente gracias a la fama de ateo que se granjeó con ese trabajo. Y sus ideas de la religión nunca cambiaron. Un trabajo entero, quizás el más controversial, fue publicado de manera póstuma, porque Hume era un hombre bastante sensato y sabía que si decía lo que pensaba con todas sus letras, todas sus palabras, las consecuencias podrían ser incluso peores. Así que el trabajo de la religión salió 3 años después de su muerte en 1776. Para dar algunas breves notas biográficas, esta información está sacada de la enciclopedia de Stanford, que está disponible en internet y presentan recursos muy bien escritos, muy útiles y muy bien investigados, así que recomiendo revisarla no solo para Hume, sino para cualquier filósofo que les interese. Y Hume entonces nació en 1711. A la edad de 2 años perdió a su padre y su madre se encargó de su educación. Él no era el hermano mayor, pero aún así se apegó a su hermano mayor cuando éste fue a la Universidad de Edimburgo y la gente rápidamente empezó a reconocer sus talentos. Aprendió griego y latín, tenía un gran cariño por Cicerón y todo parecía dispuesto para que siguiera una vida de abogacía. Pero Hume era un pensador intranquilo en esta época y finalmente fue por el camino menos seguro, pero quizás más feliz, de la filosofía. Y ya que no tendría una herencia importante,
aprovechó de estudiar en otras partes, principalmente en La Flèche, en Francia, que es más reconocido como el sitio del colegio jesuita donde estudió Descartes, por ejemplo. Y una vez ahí empezó a crear sus diferencias y a desarrollarlas con la religión. Ya volvió a Edimburgo, pero como dije, nunca pudo conseguir un trabajo académico, tuvo trabajo secretarial, tuvo trabajo como bibliotecario, y ahí, con una gran cantidad de recursos y materiales a su disposición, escribió un prolongado trabajo sobre la historia de Inglaterra. Y este fue el trabajo más famoso en su época, el más exitoso y el que más se vendió. Y eso le proveyó cierta independencia económica, que él supo aprovechar. Hume era un hombre bastante vivaz, bastante divertido, y le gustaba comer bien, le gustaba tomar bien, le gustaba mucho jugar billares, y de hecho ahí es uno de sus ejemplos más importantes en este trabajo, cuando habla de la causa y el efecto. Y viajó mucho en su vida, en Austria, en Italia, en Francia. En Francia se hizo amigo y después se peleó con Rousseau y conoció a varios intelectuales de la Francia prerevolucionaria. Él murió en 1776, así que no vio cómo las ideas de la Ilustración y de la libertad tomaron el curso en la historia en 1789. Y con eso podemos ahora empezar, yo creo, a hablar más de su pensamiento. Ahora, el contexto intelectual de su época es muy interesante. Hume, podríamos decir, se inscribe en un proyecto que intenta luchar contra la metafísica que ya se había vuelto loca en su tiempo. Filósofos que disputaban cosas más allá de la experiencia, sin una manera de organizar esto. ¿Quién puede, por ejemplo, refutar que sean 15 y no 10 ángeles los que caben en la punta de este lápiz, por ejemplo, que hace las veces de micrófono? Hume dice, esto no nos va a llevar a ningún lado. Estas ideas locas de la filosofía, abstrusas, complicadas, son de personas que no tienen nada que ver con la vida, en el fondo. Hume va a estar defendiendo un empirismo naturalista, en una línea que ya podemos trazar desde nuestro tema pasado, Hobbes. Hobbes, Locke y Hume son quizás los empiristas más famosos de Inglaterra. Lo que quiere hacer Hume es vincular la experiencia, la costumbre y el funcionamiento del entendimiento humano a estos pensamientos, a la filosofía, y preguntarse en el fondo cómo funciona la mente humana, cómo se generan las ideas. Y con eso lo que él busca hacer es delimitar el campo de la filosofía y conseguir una filosofía que sea precisa y bien definida y pueda acercarnos a la verdad sin caer en la locura que la metafísica de su tiempo estaba haciendo. Y esa es una crítica que yo creo que se hace mucho a la filosofía hoy en día. Piensan que lo único que se hace es estar en una torre de mármol y reflexionar sobre cosas que no tienen nada que ver con la vida. Y yo espero que no sea el curso que tome la filosofía. Yo creo que tiene muchas aplicaciones prácticas y estoy seguro que Hume estaría de acuerdo en este punto, porque de hecho mucha gente ve en él un anticipo del pragmatismo que se daría hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX en, por ejemplo, Estados Unidos. Hume, a pesar de su fama como un escéptico, dice: no hay ningún principio intelectual que pueda detener el curso de la vida. No hay ninguna idea que pueda detener el hecho de que somos humanos actuando en el mundo. Con esta visión, entonces, que busca alejarse de los castillos en el aire y que está bastante influenciada por Newton, de hecho, Hume quería hacer un poco lo que Newton hizo para las ciencias naturales, para las ciencias morales, que en ese tiempo tienen que ver con el entendimiento. Entonces, con ese contexto, va a escribir este tratado que resume sus principales opiniones sobre el entendimiento humano, que buscan delimitarlo y decir, en el fondo, es tu espacio, esta es tu área, acá puedes correr libremente, pero no te salgas de los límites, porque una vez que te sales de los límites, empiezas a cometer errores y empiezas a decir cosas que no tienen sentido. Este es el libro, por ejemplo, que influenció muchísimo a Kant y que, en sus propias palabras, lo despertó de un sueño dogmático. Entonces entremos directamente a este libro. Después de hacer de una manera un poco más
amena, un poco más divertida esta exposición que acabo de hacer de la filosofía de su tiempo, Hume empieza a presentarnos su visión de las ideas. Quizás el principio más famoso de Hume es el principio de copia. Con esto Hume quiere decir que las ideas, a diferencia de lo que piensan algunos racionalistas, no son cosas innatas, preexistentes o que constantemente estamos deduciendo a través del uso de la razón pura, por ejemplo. Hume, como un empirista, quiere vincular la experiencia vivida a las ideas y dice que hay una correspondencia. Hay lo que él llama un principio de copia. Una vez que yo tengo una impresión sensible, puedo formar mediante correspondencia una idea en mi mente. Entonces la experiencia es lo que despega este proceso y las ideas, podemos decir, legítimas, son las que tienen esta base empírica o sensorial. Acá pueden ver bastantes ecos con Hume. Entonces hay aquí una correspondencia directa que no podemos dejar de pensar, porque una vez que perdemos esta relación, empezamos nuevamente a armar castillos en el aire. ¿Cómo funciona la mente humana? Claramente no son pensamientos aleatorios que nos llevan de un minuto a otro a pensar en infinitas cosas distintas, si no, no podríamos dirigir nuestro pensamiento. Hume encuentra 3 principios que guían el pensamiento según lo que él llama asociación. Sirven a asociar pensamientos, similares a lo que vimos con el tren de pensamiento en Hobbes. Habla de una semejanza, el término que usa es resemblance, una contigüidad, contiguity, y una causación o causalidad, causation. Con estos 3 principios podemos ir organizando nuestras ideas, nuestros pensamientos. La semejanza, por ejemplo, entre un retrato, una caricatura de nuestro amigo nos puede llevar a pensar en nuestro amigo. Ahí no hay una relación absolutamente azarosa. La contigüidad entre distintos eventos también nos puede llegar a vincular distintas ideas. Por dar un ejemplo bastante banal, si es que tienden a cocinar, por ejemplo, con ajo y cebolla, es plausible que por una contigüidad de tiempo y lugar, ver una cebolla cortada les recuerda el ajo. Algo muy simple, muy burdo, muy banal. Hume da ejemplos mejores. Con eso pueden ver entonces cómo funciona la asociación. Y el más fuerte es la causación, la causalidad. Y acá es donde Hume entra al aspecto más importante quizás de este tratado, al aspecto que despertó mucha curiosidad intelectual en Kant. ¿Cómo funciona la causa? Decimos que un evento causa a otro. Decimos, por ejemplo, que a raíz de sus pensamientos radicales sobre la religión, Hume no pudo obtener un trabajo académico. El efecto es que Hume nunca tuvo un trabajo académico y la causa son sus opiniones controversiales. ¿Cómo establecemos este tipo de relaciones en la vida? Hume acá dice, no le crean a los racionalistas que dicen que estas cosas son deducidas mentalmente, racionalmente. En la base de la causa y el efecto hay algo distinto, hay algo quizá inesperado. Podríamos decir, pero ¿qué cosa es más racional que decir tengo hambre y por tanto comí pan? O comí pan y por tanto mi hambre fue eliminada. Hume, usando el ejemplo del pan, habla de que no podemos, por decirlo así, a priori o sin saber lo que es el pan, deducir que este va a curar el hambre o que este va a hacer que nos sintamos más llenos, por ejemplo. Incluso si es que podemos ahora investigar el pan y sus propiedades químicas a un nivel que los contemporáneos de Hume no se habrían imaginado, esto no resuelve el problema, a pesar de que esos poderes secretos de los que habla quizá hoy día puedan ser más investigados por la ciencia, porque su idea de fondo sigue siendo la misma. Sin la experiencia del pan no podemos formar una idea a priori de que el pan va a curar el hambre. Si nunca hemos visto un juego de pool o de billar, nunca vamos a poder imaginar cómo se van a comportar las pelotas que se mueven después de ser golpeadas. Muy bueno, acá puedo decir como paréntesis que incluso solo los buenos jugadores pueden predecir
cómo se va a mover todo el sistema. Y claro, nosotros podemos decir con la experiencia que es simplemente un problema de cuál es el ángulo en el que la bola blanca le pega a las demás, el ángulo en que le damos con el taco, y todas esas cosas que pueden ser calculadas y pueden ser medidas y pueden ser desarrolladas, pero en el fondo todo esto lo podemos hacer solamente después de que tenemos experiencia con el pool, o que tenemos experiencia con toda una serie de distintos fenómenos. Sin la experiencia, recordemos, no podemos tener ideas, y sin la experiencia no podemos tener una idea de causa y efecto. Es a tal punto esto que Hume dice que lo que está en juego aquí no es, en el fondo, la deducción racional de causa y efecto, una conexión necesaria. Porque, ¿ustedes han visto una causa necesaria? ¿Cuál es su color? ¿Cuál es su sabor? ¿Cuál es su forma? Esta conexión necesaria que se da entre la causa y el efecto en realidad es una inferencia que nosotros hacemos a partir de la experiencia. Si cada vez que nosotros le pegamos en cierto ángulo a la pelota blanca, se mueve de cierta manera, lo que estamos haciendo es una inferencia o una proyección, quizás, de la experiencia pasada a la experiencia futura. Decimos, he visto una conjunción constante de eventos y esto se ha cumplido hasta ahora, por tanto se cumplirá en el futuro. Estamos usando la experiencia pasada como guía para la experiencia futura. Y esto ocurre en todas las materias de hecho, las matters of fact, como las llama Hume. No hay una necesidad en ellas. No es necesario que yo, por ejemplo, haya estudiado filosofía. Pudo perfectamente haber estudiado alguna otra carrera. Y decir que eso es el caso no es una contradicción lógica. No hay ninguna necesidad que esté siendo ahí negada, por ejemplo. Entonces, en estas materias de hecho, a diferencia de las relaciones de ideas como la geometría o la aritmética, donde sí hay un mayor nivel de necesidad, en todas estas materias de hecho, no existe esta conexión necesaria que nosotros inferimos o deducimos que está presente en todas partes. Pensamos que nuestras opiniones de causa y efecto son naturales, pero eso es un efecto de camuflaje que tiene sobre todo que ver con lo que Hume llama la costumbre. Cuando yo me acostumbro a ver la conjunción constante de ciertos eventos, aplico esta idea de causa y efecto, sin preocuparme por el hecho de que no sea deducida racionalmente, sin preocuparme por el hecho de que yo nunca veo conexión necesaria, sino regularidad o conjunción. Y esto es muy interesante porque Hume no está diciendo, ya entonces no podemos actuar, no podemos saber si es que mañana va a salir el sol, tenemos que volvernos locos y decir, no podemos hacer nada en el mundo porque en el fondo no tenemos certeza y no tenemos conocimiento. Lo que Hume está diciendo es, ¿cuál es el rol que juega la razón aquí? ¿Cuál es el rol que juega la experiencia aquí? Y una vez que detalla y delimita, en el fondo podemos seguir actuando más o menos como actuábamos antes, sabiendo ahora que la razón en el fondo no es la piedra angular de nuestra visión sobre la causa y el efecto. Quizás podríamos extenderlo incluso más y decir que acá se hace una crítica importante a esta noción que tenía de la razón alguien como Descartes, por ejemplo. Entonces, recordemos, Hume no va a perder de vista este rol un poco más pragmático que tiene. No va a decir que ya tenemos que dejar de actuar, tenemos que ser escépticos absolutos, sino dice, veamos las cosas como son, con precisión, y una vez que esto esté hecho, vamos a poder acercarnos más a la verdad, vamos a tener una visión más precisa, conocer mejor cómo funciona la mente humana, cómo funciona nuestro entendimiento. No solamente es una actividad que puede proporcionar un placer inocente, porque, claro, la filosofía es algo que disfrutamos, pero además nos puede acercar a verdades en otras áreas. Por ejemplo, cuando estamos estudiando para pintar y estamos estudiando la anatomía interna, los órganos, los músculos, quizás no vamos a pintar órganos y músculos, pero saber cómo se comportan por debajo de la superficie, incluso si solamente estamos pintando superficies, nos va a ayudar a ser mejores artistas, dice Hume. Y eso es, a grandes rasgos,
lo más importante que postula Hume sobre la causa y el efecto. Y cierra el libro. Bueno, hay partes importantes sobre la libertad y la necesidad y sobre la religión, que como dije al comienzo quiero tratar en un video aparte. Entonces saltemos y, bueno, quizás también mencione algo de los animales que habla ahí, pero es bastante similar a lo que hemos mencionado antes. Saltemos directamente a el final, cuando habla del escepticismo. Acá dice, el escepticismo nos puede llevar a conclusiones muy difíciles de refutar. Si es que yo pienso, por ejemplo, que ahora que estoy observando este micrófono o micrófono lápiz, tengo una percepción. Puedo pensar que puedo sentir el metal duro y puedo ver que es de color negro, pero ¿es realmente esta percepción que se está formando en mi mente? Ahora que tengo esta percepción, la puedo representar en mi mente como una idea. ¿Es el objeto externo o es meramente una percepción? ¿Cómo puedo delimitar esto? Nuestro instinto nos dice, pero esto es el objeto externo. Pero quizás racionalmente podemos decir que lo único que estamos viendo acá son percepciones sensibles y hay una cierta mediatez, no hay una inmediatez en nuestra experiencia con los objetos externos. Y una vez que entramos a ese punto racional de la duda escéptica, podemos incrementar estas dudas a niveles infinitos. Hume, por ejemplo, habla de Descartes en este punto. Descartes, a pesar de que hoy día es, quizá en las discusiones generales de su pensamiento, muy reconocido por su método de la duda, no quería producir el escepticismo en la gente. De hecho, quería refutarlo. Y por eso llama a Dios finalmente, y con su versión del argumento ontológico dice, Dios existe y por tanto, etcétera, etcétera. No hay un engaño aquí y podemos no ser escépticos totales. Hume dice, si ya dudaste hasta todo ese punto, tienes que seguir dudando quizás, si es que vas a seguir el camino y no vas a cambiar repentinamente. Y una vez que estás ahí en el callejón sin salida de la duda, no puedes esperar a que conceptos externos como el de Dios te tiren una cuerda. Tienes en el fondo que seguir esto hasta las últimas consecuencias. Y acá está hablando del pirronismo, que puede ir mucho más allá de la suspensión del juicio que algunos escépticos buscan, este famoso concepto de la epogé, sino que puede ir muchísimo más lejos. Y dice, la duda cartesiana es tan radical que es imposible pensar que un humano realmente la puede sostener. O sea, la duda cartesiana es absolutamente algo que no podemos concebir o por lo menos pensar constantemente y de manera total. Porque si ese fuera el caso, dice Hume, sería el fin de la acción, sería el fin de la vida. No podríamos hacer nada, no tendríamos ninguna certeza, estaríamos constantemente congelados en la duda. Pero recordemos lo que dijo antes, la vida siempre se impone sobre cualquier principio. Entonces el escepticismo que está proponiendo Hume no es este escepticismo abstruso, general, infinito, que dice, quizás no tenemos ninguna conexión entre nuestra mente y las cosas, estamos flotando en un vacío donde todo es una idea o no tenemos ninguna certeza sobre las conexiones, tenemos que desesperarnos, sino que de cierta manera tenemos que aceptar que la razón tiene límites. Tenemos que ver cuál es este límite delimitado y una vez que vemos el rol que juega la costumbre, el instinto, en, por ejemplo, formar ideas de causa y efecto, nos acercamos a un escepticismo académico que permite que nos acerquemos a la verdad y sigamos viviendo prácticamente, sigamos viviendo como humanos y no nos volvamos locos con escepticismos imposibles. Y ese es, a grandes rasgos, un resumen de algunas de las ideas centrales de este trabajo de Hume. Y me gustaría escuchar sus pensamientos. ¿Qué opinan sobre su visión de la causa y el efecto? Espero haber podido explicarla de una manera adecuada y comprensible. Y quizás a futuro pueda hablar sobre la idea de causa y efecto en algún otro pensador, si es que es algún tema que les interesa. Partí el libro en 2 partes porque el video pasado me quedó un poco excesivamente largo y siento que en formatos un poco más breves quizás la información sea más amena y más procesable, y si es que tienen interés en
alguna idea particular, eso permite que después podamos formar videos más a fondo. Y bueno, con eso los dejo. Ojalá haya sido una adecuada introducción a este libro de David Hume, un filósofo que admiro profundamente. De hecho, fui a visitar su tumba cuando estuve haciendo un intercambio en Escocia, y ahí me tomé unas fotos con su... O sea, le tomé unas fotos a el lugar donde yace el gran filósofo escocés. Muchos saludos y nos vemos a la próxima.